Hola, ¿qué tal estás? Yo estoy feliz y muy nerviosa porque hoy estoy con una eminencia en la física cuántica. Menos mal que es muy maja, se llama Sonia Fernández Vidal. Hoy vamos a hablar de física cuántica, pero no te asustes, yo me asusté cuando le propuse a Sonia hacer esta entrevista. Digo, ¿dónde me meto? Porque además soy de letras y la física cuántica no es algo que a la mayoría de los mortales nos suena a chino, y realmente es chino, ¿no? Un poco. Normalmente se ponen caras así muy raras cuando dices física cuántica, la gente se asusta. Y entonces me he traído el libro que lo acabo de terminar viniendo en el AVE, Desayuno con partículas, que lo escribiste con Francesc Miralles. Que me ha fascinado, o sea, has sido capaz de transmitir tu fascinación, porque es que se nota en cada y quitarte palabra. El miedo, yo creo que es lo más importante. Exactamente, también, ¿eh? ¿No? Y dar ganas de saber más, de seguir. Entonces ahora, además, creo que la gente está más despierta a esto, ¿no? Por la serie Cosmos, por ejemplo, tan maravillosa. El libro, bueno, tú escribiste un libro, El universo en tus manos. Hay otro ahora muy famoso también, este es para niños, ¿verdad? Sí, este es para niños pequeñitos. Bueno, yo siempre digo que es para niños de 5 a 105 años. Ajá. Con lo cual el radio es bastante amplio, exacto. Ajá. Y este es el primero que escribiste, ¿no? Este es el último, justo. El primero fue La puerta de los tres cerrojos, que también es para niños, pero poquito más mayores, porque ya es para que lo lean 14, ellos. Bueno, incluso más pequeñitos. Mira, niños de 9 años que sean lectores, que ya saben, mira, si se ha leído ya un Harry Potter, por ejemplo, ya... Ese es un poco el punto de lectura. Esto es como Harry Potter, mira, el primero de La puerta de los tres cerrojos es un poco como Harry Potter, pero en vez del mundo de la magia, en el mundo de la física cuántica, ¿no? Así que yo me acuerdo que, mira, mi prima pequeñita, hace años y ahora ya no es tan pequeñita, cuando se había leído todos los libros de Harry Potter, se sabía todos los conjuros de memoria. Y justo cuando me estaba surgiendo la idea de escribir el libro, pensaba, ostras, ¿te imaginas que los niños se supiesen los nombres de los quarks, de las partículas fundamentales? Pues del mismo modo, ¿no? Y con la misma alegría de decir, ¡guau! ¡Qué fascinante es! ¡Qué maravilloso! Y además es como es nuestro universo, nuestro cosmos. Y de ahí surge un poco la idea de hacer este libro. Ajá. Y bueno, en Desayuno con partículas, que yo lo he subrayado por todas partes, he puesto ojitos, admiraciones de cosas que no entiendo. Me he quedado tranquila porque en una de las... no sé en qué momento, que está bien no entender la física cuántica. Quiero decir que en realidad la gente, aún los físicos, no tenemos ni idea de por qué el universo funciona de una manera tan extraña. Como decía Bohr, ¿no? El que no se queda sorprendido cuando escucha por primera vez hablar de estos fenómenos que describe la física cuántica, probablemente es que no ha entendido nada, ¿no? Y es que es así, al final... La física normal, ¿cómo se desarrolla? Al final la física que entendemos como física clásica la hemos ido desarrollando pues de observar la naturaleza y ver cómo se comporta. Los tiros parabólicos pues se fueron estudiando para ver cómo lanzabas una lanza, ¿no? y podías cazar, etcétera, etcétera. Un poco los fenómenos ordinarios, ¿no? Por eso nos parece tan normal la física clásica, eso que vivimos al día a día. Sin embargo, la física cuántica nos describe cosas en límites ya muy diferentes, ¿no? Nos escribe, por ejemplo, qué sucede con los átomos. Nosotros no somos capaces de ver los átomos a simple vista, ¿no? Que, por cierto, o sea, todo está hecho de átomos, ¿no? Exacto. Yo te toco así, pero en realidad estás más vacía que llena. Sí. Y hago así, pero parece que es duro, y el esqueleto es duro. Exacto. Y ni siquiera me estás tocando. Y no te estoy tocando, y no estamos sentadas. Para ser precisas, no nos estamos tocando. Sí, efectivamente. De hecho... El átomo, que normalmente lo describimos, ¿no? Con este núcleo y un electrón alrededor de este núcleo, cuando lo dibujamos lo podemos dibujar en una hojita de cuaderno así, hacemos este dibujito, ¿no? Tan típico. Sin embargo, esta ilustración no está ni mucho menos hecha a escala. El átomo en realidad, mira, para poner un ejemplo, imagínate que hacemos el átomo lo suficientemente grande como para que el núcleo sea así de una pelotita de ping-pong, has jugado a ping-pong alguna vez, y la pones en el medio del campo de fútbol del Bernabéu, ¿no? Pues los electrones estos que habíamos dibujado así, como estas bolitas tan grandes en realidad, serían más pequeñas que la punta de un alfiler y estarían dando vueltas por la última de las gradas. Y todo el resto, ¿no? Es las gradas, el césped, las porterías, sería espacio completamente vacío. En ese espacio no hay nada. Bueno, la nada del mundo cuántico es una nada un poco peculiar, ¿eh? Porque es una nada llena de cosas. Ahí lo que los científicos llamamos... el vacío en sí.
o sea, el vacío de nada. Sí, es que claro, en física es ponerle nombres a veces y querer simplificarlo demasiado. No es que haya algo, pero existe lo que en física llamamos fluctuaciones cuánticas. Es que en un momento determinado de ahí pueden empezar a salir partícula y antipartícula como si estuviese haciendo palomitas y te empiecen a salir cosas del vacío. Wow. Por lo tanto, el vacío cuántico es bastante más excitante que la nada que más aburrida que podíamos pensar de manera clásica. El universo, como lo conocemos, nace hace 13.500 años. Millones de años. 13.500 millones de años. 13.500 años en una. 13.500 millones de años. El Big Bang, ¿no? Esa teoría que ya todos los científicos están de acuerdo que fue así, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se sabe eso? Bueno, con todas las... Al final es teórico. Las matemáticas son antes lo hablábamos, ¿no? Es el lenguaje del universo. Y con estas matemáticas, con estas ecuaciones teóricas, con estos modelos que tenemos, pues a medida que vas indagando también te van diciendo cosas, ¿no? Y a medida que vas explorando y vas tirando más atrás, pues puedes hacer primero, ¿no? Postular estas hipótesis de cómo funciona y después, lógicamente, siempre se tienen que, o se intenta encontrar maneras que se pueda hacer un experimento que vaya corroborando esas hipótesis y que vaya siendo una teoría, ¿no? O, por ejemplo, con las observaciones astronómicas de la radiación de fondo del universo, pues se pueden ir viendo cómo todas estas cosas encajan en estas teorías que describen, o en estos modelos que describen que el universo es así. Sin embargo, cuando dice se sabe que es así, las verdades en ciencia son verdades provisionales, no son verdades universales. Al final no es que los científicos podamos decir, sí, la verdad es esta y el universo empezó de este modo. Al final los científicos tenemos unos modelos con los que encajan todos los fenómenos que vamos viendo. Pero puede ser que algún chavalín, ahora muy pequeñito, que decida estudiar ciencia, desarrolle un modelo mucho más preciso, que incluya también algunas observaciones que no se explican todavía, y simplemente cambiemos de modelo uno por otro, ¿no? Por lo tanto, hay que saber tener esa flexibilidad. Parece que no, de repente ahora la ciencia también es como, wow, es el todopoderoso, ¿no? Es cuando se dice, no, es que no está demostrado científicamente, parece que ya eso que no está demostrado científicamente no puede ser, no existe, ¿no? O no existe, o... Sí, eso es... Entonces hay también un poco de... Sí, hay un pequeño problema, supongo, en la sociedad occidental, ¿no? En este que vivimos, y es que se ha sustituido a los sacerdotes de la Iglesia, ¿no? Por los científicos. Y hay un pequeño peligro. A ver, es cierto que de momento la ciencia es la manera más, probablemente de las que existen, ¿no? Con sus métodos científicos, de las más fidedignas que hay, ¿no? Es decir, es un método tan estricto en cierto modo que pasa como muchos filtros. Sin embargo, consigue explicar solo una cosa muy concreta, ¿no? Y es sobre los modelos que tenemos. La ciencia no consigue explicarlo absolutamente todo. Claro. Por lo tanto, algo que no existe. ¿Cómo explica un poema la ciencia y que ese poema te emocione? Bueno, pues tampoco vas a decir que ese poema no existe porque la ciencia no lo puede demostrar. Un poco corremos el peligro de que se convierta los científicos en los sacerdotes modernos. Y yo pienso que es un rol que no deberíamos jugar y tampoco deberíamos dejar que nos posicionen ahí. Al final la ciencia, lo que decíamos antes, las verdades son provisionales. Incluso hay que aprender a toda la historia exacto, los cambios de paradigma que han habido son tremendos. Entonces, si uno de los valores que tiene la ciencia es que hace que te lo cuestiones todo. Que yo pienso que es también lo que hace a un buscador, a un ser humano, ¿no? Y hay que cuestionarlo todo. Por eso la ciencia también está muy relacionada con la filosofía, de alguna manera también cada vez hay, yo creo, más científicos espirituales, ¿no? O no sé si cada vez hay más y filosóficos. O bueno, se atreven a hablar. Lo que sí que es cierto es que nuestro modelo educativo, sobre todo de los últimos años, ahora quizá empieza a unificarse un poquito más. Ha habido un poco de escisión, ¿no? Entre humanismo y ciencia. En bachillerato, ¿no? Tú me decías, yo que soy de letras, ¿no? Ha habido esta escisión siempre. Si eres de ciencias, ya te pones la etiqueta. Bueno, tú eres una científica humanista, ¿no? Sonia Fernández Vidal es física cuántica, es una científica humanista. Ella hizo la tesis, que no tengo ni idea de lo que significa, de información cuántica y óptica cuántica. Óptica, información cuántica. Sí. No sé si me lo puedes explicar así sencillo. Bueno, mira, pues la parte de óptica cuántica es la interacción entre luz y materia, pero tratando la luz como cuántica y la materia cuántica, entender esa interacción entre luz y materia
Y después, aparte de información cuántica, es la que trabaja sobre todo pues, en los que ahora se están poniendo de moda, los ordenadores cuánticos, la teleportación cuántica, todas estas cosas que suenan muy, muy bien, la encriptación cuántica, etcétera, etcétera. Pues esa fue el área en la que desarrollé yo mi tesis doctoral. Es que me temo que esta entrevista va a ser así como las partículas que van a estar saltando de aquí de allá, porque es que se me ocurre cada vez que tú hablas, se me ocurre una diferente. Adelante. Una diferente. Bueno, trabajaste también en el CERN, que es el Centro Superior de... El Centro Europeo de Investigación Nuclear, que ahí es donde, gracias a todas esas investigaciones, tenemos un web, ¿no? Sí, exacto, efectivamente. La Internet, World Wide Web pues se desarrolló en el 91, precisamente desde el CERN. A veces muchas personas preguntan por qué dedicar tanto dinero, ¿no?, a la investigación. Pues fíjate, lo que nos ha cambiado la vida. Mira, si solo se hubiese cobrado un céntimo cada vez que alguien se conecta a la web, podríamos hecho como 50.000 aceleradores de partículas como el que hay ahora en el... Ese acelerador, el LHC, ¿no? Que lo que está tratando de simular un escenario, ¿no?, de ese Big Bang, ¿no? Del inicio del universo, exacto. Al final, me gusta mucho pensar en el LHC, en este gran acelerador, como si fuese una máquina del tiempo. ¿No? Lo que queremos es entender preguntas universales. Antes decías humanistas, ¿no? Los científicos también son muy humanistas. Lo que queremos ver es dónde empezó todo, ¿no? El por qué estamos aquí, de dónde venimos. Al final esto, si vas en ciencia, intentas simplificarlo al máximo, es entender la materia, de dónde salió, ¿no? De dónde y cómo empezó el universo y cómo se ha desarrollado hasta la complejidad de lo que observamos y somos hoy en día, incluso nosotros mismos. Entonces, en el LHC tienes 27 kilómetros de circunferencia de acelerador, se aceleran partículas... A 100 metros de profundidad. Exacto, ¿no? Está enterrado a unos 100 metros de profundidad, se aceleran protones a velocidades cercanas a la de la luz, se hacen colisiones y allí intentan recrear esas condiciones del inicio del universo. Por eso para mí es como una gran máquina del tiempo, ¿no? Nos vuelve hacia atrás, ¿no?, para comprender cómo surgió ese universo. Y como se está observando, probablemente suceda, ¿no? A ver, lo que se busca se encuentra, lo que se ve es lo que se en observa. Ciencia hay que tener mucha paciencia. En ciencia hay que tener mucha paciencia para eso. Y no siempre acabas encontrando lo que buscas. Aunque eso también está muy bien, es un aprendizaje para a veces abandonar creencias antiguas y estar dispuesto a abrirte a nuevas ideas, ¿no? Al final, antes que hablábamos sobre el método científico, ¿no? Conozco pocos políticos que se dediquen a cambiar de idea tan fácilmente. No quiere decir que a los científicos sí, pero cuando ves evidencias científicas de que un modelo no funciona y hay que adoptar otro, a veces no tienes más remedio que abandonar tus queridas creencias y cambiarlas por otro. Pienso que es un ejercicio muy sano, a nivel interno, personal también, y filosófico. Entonces, antes del Big Bang, pues tampoco se sabe lo que había, ¿no? Pero de ahí surge una partícula y de esa partícula primigenia surge todo lo demás. Bueno, ¿y esa partícula está en nosotros? Más que una partícula en sí misma, en el inicio se generó mucha energía y hay no se sabe exactamente en el instante t igual a 0, no se sabe exactamente qué sucedió. Es decir, hemos conseguido tirar hacia atrás en el tiempo, pero no el t igual a 0, sino unas milésimas, poco menos, hay más ceros, de segundos justo después del Big Bang. Exacto, al t igual a 0 no se ha llegado, es un reto conseguir eso, porque eso es con el acelerador es lo que se está intentando, ¿o no? Bueno, no solo con el acelerador, también con muchas otras técnicas, por ejemplo de cosmología, etcétera, etcétera. Pero lo que había en un principio era como una especie de sopa de plasma, donde todos los quarks, por ejemplo, todas aquellas primeras partículas fundamentales, coexistían todas en esa especie de sopa primordial. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que se estudia en el CERN. Vale, pero no, mi pregunta es, de todo ese origen, ¿compartimos algo nosotros? ¿Qué compartimos? De hecho, de todo ese origen de plasma, a medida que se fue enfriando, fue cuando se generaron, por ejemplo, las primeras estrellas, las estrellas primordiales. Cuando esas estrellas se crearon, sabes que en una estrella, en realidad lo que hay es una combinación entre dos tipos de fuerza. Está la fuerza gravitatoria, ¿no?, que junta y hace colapsar la estrella. Si solo existiese la fuerza gravitatoria, lo que haría esa estrella sería colapsar, por ejemplo, y crear un agujero negro si fuese lo suficientemente grande. Pero para contrarrestarlo está la fuerza nuclear, ¿no? Perdón, ¿el agujero negro se crea cuando la estrella muere? Sí, el nacimiento de... Bueno, te acabo las estrellas, después vamos...
al agujero negro. No, porque es si que no... son una pregunta detrás de otra, Sí, yo no te voy a pero no interrumpir. se me olvida. Entonces, la fuerza nuclear que se hace en esas estrellas como por ejemplo nuestro Sol, dentro lo que hacen es esa fusión nuclear. Es al contrario que la fisión, que es lo que hacemos aquí, que es separar átomos. Allí los átomos de hidrógeno se juntan hasta conseguir helio, por ejemplo, y cuando se acaba el helio hace lo mismo y así van creando los elementos que componen la tabla periódica. Hoy esa fuerza empuja un poco hacia afuera, por decirlo de algún modo. Entonces llega un momento en el que dentro de esas estrellas se van creando todos los elementos que, por ejemplo, nos forman a nosotros. Hoy en esas explosiones de estrellas, cuando se acaba su combustible, lo que hacen es grandes explosiones, y en esas explosiones todavía se crean más elementos. Y todos esos elementos, por ejemplo, el hierro que tienes en la sangre o el calcio que tienes en tus huesos, en realidad se crearon dentro de estrellas, de ese tipo de estrellas, que cuando murieron y esparcieron, ¿no?, esos elementos por el cosmos, después se volvieron a juntar pues para formar la Tierra o para formarte a ti, ¿no? El oxígeno que hay en tus pulmones, el hierro o el calcio que hay en tus huesos, se crearon dentro de una estrella. Y todos los átomos llevan información. Exacto, la manera en que están creados... Después tenemos que ir al agujero negro, ¿eh? Sí. Igual no salimos de ahí. De hecho, la materia que vemos aquí a nuestro alrededor, la materia ordinaria más o menos, que es con la que nos manejamos en el día a día, está toda formada por quarks y por electrones, que son las partículas que nosotros llamamos fundamentales, que hemos llegado a conocer hasta ahora. Son las más pequeñitas de todas. ¿Los neutrinos no son los más pequeñitos? Los neutrinos también forman parte de la familia de partículas fundamentales, pero no forman, por ejemplo, esta parte de materia o tú o yo. Ah, no. No. Los neutrinos son otro. Ahora mismo te están atravesando un montón de neutrinos, pero no es necesario para formar la materia en sí misma. Vale. Son productos de algunos tipos de reacciones. Pero llevarán información también. Sí, exacto. En realidad sí. Pero lo de la información te lo decía, por ejemplo, porque la única diferencia entre esta mesa y nosotros, que al final somos quarks y electrones, es cómo se organizan esos quarks y electrones. Al final es la información, ¿no?, que tiene todas esas partículas fundamentales para... Y lo que da la densidad es ese campo en realidad, antes que decías que no nos tocábamos, ¿no? O por ejemplo ahora no estás sentada, estás levitando a un Armstrong y más o menos. Mi culo bien posado. Sin embargo, estamos levitando a un Armstrong de este sofá. Es porque las capas externas de los electrones, ¿no?, al final estamos hechos de estos átomos y electrones, y aquí también hay estos electrones. Lo que hacen, no se llegan a tocar esos electrones, esas partículas, sino que básicamente es la fuerza electromagnética que hay entre ellas. Eso es, por ejemplo, cuando coges dos imanes, ¿no?, y los intentas unir. Si cierras los ojos, hay un momento en el que no los consigues juntar y parece como flonchi, ¿no? Que dices, uy, mira, ya se tocan y son flonchis, pero abres los ojos... da mucho gusto, además. Sí, ¿no? Parece que se estén tocando, sea así suavecito, pero abres los ojos y ves que no se están tocando, ¿no?, que es esa fuerza. Pues algo parecido es lo que sucede aquí. Necesitarías una fuerza infinita para que se llegasen a tocar. Al final somos herederos de estos 13.500 millones de años, ¿no? Carl Sagan lo decía de una manera muy poética, ¿no? Somos la manera del universo de comprenderse a sí mismo. El ser humano nos han dado un regalo extraordinario, ¿no? Y es esta conciencia, la capacidad de observarnos, de observar, de preguntarnos, de querer aprender, ¿no? Los animales observan también. Cuando hablamos de la física cuántica, ¿no?, de que el observado se ve modificado por el observador. No sé si lo estoy diciendo. Esta interacción que hay. Diré burradas enormes. No te preocupes, es normal. Tú me dirás, no, así no es. No te preocupes. Pero un animal también modifica... Bueno, es que esta es una de las grandes retos y preguntas que todavía está abierta en la física, en el campo de la física cuántica. Es lo que se conoce como el problema de la medida. Bueno, es lo que lo hemos explicado, pero es el principio de superposición, ¿no? El hecho de que una partícula cuántica pueda estar en dos estados simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, si encuentras una bifurcación, pues nosotros podemos ir por la izquierda o por la derecha. Según la física cuántica, puedes ir por la izquierda y por la derecha simultáneamente, siempre que seas una partícula, ¿eh? Nosotros, por desgracia, no podemos estar aquí en la playa. No podemos atravesar tampoco la pared. Podemos atravesar paredes. Sin embargo, hay un fenómeno que se llama el colapso de la función de onda, que es la observación o la medida, ¿no?, para ser más precisos, colapsa esa superposición y nos lleva solo a una de las dos opciones, una de las dos realidades. ¿Qué es lo que hace qué es lo que colapsa esa
esa función de onda que decimos nosotros para que solo sobreviva una probabilidad, todavía no conocemos qué es decir, no sabemos si es la medida donde algunos defienden que es simplemente por ejemplo, una cámara ya colapsaría a función de onda, otros dicen que es la conciencia, otros dicen no, es que nosotros también estamos entrando en una superposición, por lo tanto, ¿no? La teoría de múltiples universos defiende esta postura, por ejemplo, en que somos nosotros que también nos desdoblamos en infinitos universos. Igual estamos en otro universo. Exacto, y no por eso esas superposiciones. Es decir, no es una pregunta para la que de momento haya una respuesta científica, ¿eh? Hay muchas interpretaciones, pero entonces ya son interpretaciones la mecánica cuántica, no es... Todas ellas de momento son igual de válidas. No se ha podido hacer un experimento que invalide unas y no invalide de momento alguna de esas interpretaciones. Ahora en la física lo que se trata es de encontrar esa ley, la ley del todo, ley unificada. La ley unificada de la gravitatoria de Newton y de la relatividad de Einstein, ¿no? Bueno, es la mecánica cuántica con la relatividad general. Ese es el gran reto. Ahora mismo en la física moderna... ¿Qué incompatibilidades hay? Mira, tenemos dos grandes teorías ahora mismo. Tenemos la física cuántica, que nos describe cómo se comportan las partículas a nivel atómico, en partículas fundamentales, ¿no? Que hacen estas cosas tan extrañas. O sea, esa teoría más alocada que te puedes imaginar. Decíamos antes, puedes atravesar paredes, puedes estar en dos sitios simultáneamente, hay esos entrelazamientos y dicen que la física es no local. Y después, o sea, esto nos describe lo más pequeñito, y después hay otra teoría que es la de la relatividad general de Einstein, que también es una expansión de la teoría de Newton de las fuerzas gravitatorias, pero es la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que nos explica cómo se mueven las galaxias, cómo se mueven los planetas alrededor de las estrellas, ¿no? Que nos describe lo más grande, que es la teoría de la relatividad general y especial. Sin embargo, las leyes de la física se tienen que cumplir siempre. Y si las leyes de la mecánica cuántica se cumpliesen siempre y las leyes de la relatividad se cumpliesen siempre, nos encontramos con dos siempres distintos. Es decir, con las ecuaciones no puedes ir de lo más pequeño a lo más grande y unificar estas dos teorías. Es decir, es como si tuviésemos que tener en la misma casa dos teorías que no se llevan bien entre ellas, que estén enfrentadas, pero no hay manera de congeniarlas. Entonces, una de las quimeras de la física moderna es encontrar si encontramos esa teoría única, esa ecuación. Ahí está. La teoría única. Esa ecuación que nos explique pues desde lo más pequeño hasta lo más grande, que nos incluya la mecánica cuántica con la relatividad general. ¿Y cómo está esto? Bueno, hay algunas candidatas, por ejemplo, la teoría de cuerdas es una de las más conocidas. Sí, cuéntame, por favor, porque esto es fascinante, ¿no? Como si todo el universo estuviese tejido, ¿no? Exacto. Por una malla, y que no es tanto la ley de la gravedad, sino que... Bueno, cuéntamelo. Bueno, la teoría de cuerdas básicamente nos describe cómo estas partículas fundamentales que decíamos antes, ¿no? Que son las partículas más pequeñitas, se han ido encontrando en nuestros aceleradores. Cada vez vamos encontrando partículas más pequeñas. Cuanta más energía llegamos, más pequeñitas las encontramos. Pero hay una teoría que más que teoría es un modelo matemático, todavía no se ha podido validar, por lo tanto no puede llegar al nivel de teoría, pero bueno, es una hipótesis... Un camino de... Sí, es una hipótesis muy elegante matemáticamente y que cada vez tiene más adeptos, que defienden que esas partículas, que son tan diferentes todas ellas, en realidad son pequeñas cuerdas que depende cómo vibran, generan unas partículas u otras, ¿no? Eso sería, por ejemplo, como cuando tocas el violín, ¿no? Dependiendo de dónde pones el dedo en la cuerda, sale una nota o sale otra, ¿no? Eso es muy mágico, ¿eh? Sí, es muy poético también, no, esta además visión. te lo imaginas, ¿no? Es como si el cosmos fuese una sinfonía cósmica, una música, ¿no? Qué maravilla. Y es como al final es vibración, ¿no? Pues sería eso, serían estas pequeñas cuerdas y dependiendo de cómo vibren o cómo están dispuestas, pues dan como resultado unas partículas u otras. Esta teoría matemática sí que conseguiría conciliar, ¿no? Estas descripciones de cómo se mueven todas estas estrellas, galaxias, esta especie de teoría de relatividad con las cosas más pequeñas, con esta teoría cuántica. Al precio que hay que pagar es que, bueno, es una teoría que nos dice que vivimos en un universo no de 4 dimensiones, que estamos acostumbrados. De 11. Exacto, de las 3 dimensiones físicas y el tiempo, sino de 11 dimensiones, ¿no? ¿Y eso cómo se traduce? Esto puede ser, porque como el pez está metido dentro del agua en las profundidades y no se puede imaginar que hay un mundo
más allá del océano, ¿no? Ujú. Y sin embargo, pues hay no sé, una Tierra, un planeta, eso puede ser que estemos metidos dentro de Bueno, algo puede que ser, no, está clarísimo. Al Está final clarísimo. el conocimiento ha evolucionado de este modo. Estamos simplemente a las orillas de un océano de cosas por conocer. Lo que sabemos es una cosa ínfima. ¿Qué sabemos, Sonia? Mira, menos de un 4% de lo que hay en el universo. Menos de un 4. En física sí, porque de hecho ya se sabe que el resto es toda energía y materia oscura, que no tenemos ni puñetera idea de lo que es, por eso se le llama oscuro. Pero al final la ciencia lo que intenta es poco a poco ir abarcando a conocer un poquito más. Bueno, de nosotros mismos tampoco sabemos, De ¿no? nosotros Fíjate mismos lo que tampoco sabemos tenemos. de nuestra mente. Bueno, y y afortunadamente, yo pienso Sí. que tener tanto por explorar, a algunos les puede dar vértigo, pero para otros es fascinante, ¿no? Sí, sí. Esto en tu libro, ¿qué es? ¿Ves lo que crees o crees lo que ves? Sí, sí, sí. ¿Puedes desarrollar un poquito esto? Bueno, esto sobre todo me traía muchísima información Francesc Miralles, que él es un escritor que ha hecho muchísimas cosas de psicología y tiene muchísimos recursos sobre esto. Es extraordinario, además, tiene una sabiduría hermosísima. Y sobre todo cuando le explicaba muchos de estos fenómenos de la física, lo que hemos dicho antes, que estamos un 99%, un 99, perdón, 0,9999% no sé cuánto, 9. vacío, Sí. ¿no? Y nos da la sensación que esto es sólido. Cuando empezábamos a desarrollar todas estas cosas, él me decía esta frase típica, ¿no? De cuando la gente te dice, no, yo es que si no lo veo no me lo creo. Sí. Él me decía, habría que girar esa frase, y es que al final vemos lo que creemos, Claro. ¿no? Más que si no lo veo no lo creo. Cada vez más hay evidencias de que nuestro universo ha funcionado de una manera mucho más fascinante de lo que nos llegaríamos a imaginar. Sonia, en este gran evento de Big One, ¿ya sabes más o menos de lo que vas a hablar? Pues probablemente yo al final siempre aprovecho y Hombre, inevitablemente intento divulgar bueno, lo máximo que es puedo de muy ciencia. amplio. Sí, pero bueno, también al final Big One sí es la conexión de nosotros mismos con el cosmos. ¿No? Yo pienso que desde la ciencia, y no solo mucha ciencia, sino mucha ciencia con poesía también, y como tú decías, a poder reflexionar sobre ello. El concepto de verdades provisionales, por ejemplo, pienso que es uno de los puntos, además de la sociedad que vivimos hoy en día, que necesitamos absorber tanto cambio y vivir con tantas incertidumbres. Pienso que pueden ser unos temas quizás que me gustará poder compartir desde el punto de vista también no de la ciencia, sino de lo que la ciencia nos ha enseñado y que nos inspira eso, ¿no? Pensar diferente, a estar abiertos un poco más a lo fascinante. Y hacernos humildes, ¿no? Porque al final, ¿qué somos? Es que no eso sobre todo. No somos menos que un quark en la inmensidad en la inmensidad del océano cósmico. Somos una cosa tan pequeñita. Pienso que es una mezcla entre las dos cosas, ¿no? Yo cuando pienso, observo, cuando escribía El universo en tus manos me pasaba mucho, constantemente, cuando ves, para empezar, el milagro que es que haya vida en un planeta como la Tierra, lo difícil que es que se cumplan las condiciones de habitabilidad para un planeta, en el que haya agua, que tengamos una luna, ¿no? Que sin la luna, por ejemplo, la vida no podría existir, ¿no? Y son cosas que la gente tampoco sabe, y que encima se está alejando 3,5 centímetros cada año de nosotros. Nos está alejando la luna. ¿Qué va a pasar? Pues suerte que va muy despacito, porque en el momento en el que la luna desaparezca, chao. Chao, chao. Y de hecho hay muy poca gente que sepa que nuestro satélite se aleja de nosotros 3,5 centímetros cada año. ¿Y con el Sol está sucediendo algo? Bueno, el Sol le quedan unos 4.500 años de vida, o sea que 4.500, es bastante, pero 4.500. Sí. Pero bueno, si queremos pensar en el futuro de la humanidad, habrá que ir replanteándose alguna que otra cosilla. Pero bueno, cuando ves lo fascinante que es, a mí, cuando veo esta inmensidad del cosmos, no me da pánico ese pensar no somos nada, sino que siento también una fascinación tremenda, ¿no? Esa conexión con el universo. Yo pienso que es una de las, antes que hablabas de espiritualidad, si algo tienen en común, pienso yo, científicos cuando llegan a este punto y místicos, es esa capacidad de fascinarse, ¿no? Por el misterio, de fascinarse de que el universo pueda funcionar así, la hermosura intrínseca que hay en el cosmos. ¿Tú te consideras una persona espiritual? Bueno, ojalá. Ya me gustaría. Pues sí, por espiritual quieres decir con inquietudes, de querer comprender. Sí, claro, de ser más
que esto que vemos, ¿no? De ser algo más profundo. Bueno, somos que bastante eso. más que este que vemos, ya te lo he Sí, explicado. ya me lo has explicado por eso. Claro, siempre... Pero con una conexión, una esencia... Sí, en cierto modo me gusta pensar que esta estructura tan extraordinaria del universo, ¿no? Tiene cierta trascendencia, ¿no? Es quizás más una creencia que una... Lógicamente, más que una teoría, ¿no? Lógicamente la ciencia nada tiene que decir en cuanto a Pero tú, estos como temas. Sonia, ¿qué creencia es la tuya? Bueno, sí que me gusta pensar que hay algo trascendente. Me cuesta mucho más, por ejemplo, pensar en el típico, ¿no? Dios con un triángulo en la cabeza, Sí. ¿no? Pero sí que me gusta pensar que detrás de toda esta armonía, detrás de toda esta belleza, hay algún tipo de no sé cómo definirlo, esa de trascendencia, música, ¿no? de arte, de Exacto, belleza, que hay detrás y por eso me atrae tanto intentar encontrarle el sentido, ¿no? Y buscar el porqué. Sonia, ¿y cómo se te ocurrió estudiar física? Pues mira, yo sabía ya desde muy pequeña que quería ser científico. ¿Ah, sí? Me pregunté por qué. Desde nana. Sí, desde nana. Y siempre me había cuestionado mucho, me había hecho también muchas preguntas, ¿no? Y al final son preguntas eternas, que se ha hecho la humanidad desde la noche de los tiempos, el por qué estamos aquí. ¿Quién ¿no? soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Exacto, efectivamente. ¿Qué es esto? Y cómo hemos llegado aquí, ¿no? Sí. ¿Por qué todo esto? Entonces, uno de los campos o uno de los caminos que vi para recorrer es que la ciencia, en concreto la física, parecía que me explicaba el porqué de muchas cosas, ¿no? Después descubrí que más que el porqué me explica el cómo, ¿no? Sí. Y eso me tiró para intentar comprender, ¿no? Es lo que me llevó a hacer una carrera de física. El porqué es súper chungo en cualquier cosa, ¿no? Sí, al final la física no te explica el porqué, sino el cómo. Claro, los modelos lo que hacen es predecirte cómo se comportan las cosas, pero por qué la naturaleza es así, claro. no es algo que la ciencia pueda darte, no tiene herramientas para darte esa respuesta. Eso es más la filosofía. Claro, pero tú también eres muy filosófica, ¿no? Pero por lo menos lees mucho y sí, me gusta mucho. En tu libro está, bueno, hay una sabiduría aquí, Sonia, con lo joven que eres, bueno. me has dejado impactada. No, quería preguntarte, ahora tenemos unos ordenadores fabulosos que funcionan con bits, el 0, 1 y tal. Ahora con los ordenadores creo que los ordenadores cuánticos son ahora como eran los ordenadores en los años 50, sí, ¿no? Unas máquinas inmensas, tal. Cuando sea un ordenador así portátil, ¿va a modificar mucho nuestra vida esto? Wow. Claro, estas preguntas siempre nunca gustan las respuestas, porque ni siquiera lo podemos predecir. Ya. Eso es como, mira, cuando descubrieron el electrón, dijeron, bueno, ¿y esto para qué sirve, no? Y dijeron, bueno, al menos comprendemos un poco más la naturaleza y toda la electrónica que se ha desarrollado entonces, vamos, ni se hubieran imaginado que se podía desarrollar tanta tecnología. A ver, lo que sí que sabemos es que los ordenadores cuánticos serán capaces de... un solo ordenador cuántico tendrá capacidad de computación que todos los ordenadores que existen ahora mismo computando en paralelo, todos, por decirlo de algún modo. Es decir, cambia completamente las reglas del juego, incluso del algoritmo. En vez de ceros o unos, ¿no? Sí. Que es los bits que funcionan los ordenadores, los algoritmos que tienen, los ordenadores cuánticos funcionan con ceros y unos simultáneamente, utilizan el principio de superposición. Y de este modo pues se puede generar no solo un hardware diferente, sino también un software diferente. Los algoritmos de computación son diferentes. Por ejemplo, cualquier protocolo de encriptación clásica que hay ahora mismo, un ordenador cuántico hace así y se lo ventila, ¿no? Es decir, tiene una potencia mucho más fuerte. O sea, que todo va a ir más rápido aún. Sí, lo de las tecnologías, las tecnologías se desarrollarán más rápido, se podrán hacer simuladores cuánticos, por ejemplo, para poder empezar a comprender sistemas cuánticos, cómo utilizarlos de manera con aplicaciones tecnológicas. ¿Esto lo viviremos? Sí. Y bueno, y esto de la física cuántica que muchos no entendemos, me imagino que en unos años todos sabrán de física cuántica de alguna manera, ¿no? O estará muy integrado en... Probablemente en el momento, efectivamente, yo creo que en el momento en el que empiecen a salir todas estas tecnologías que estarán basadas en estos principios, se popularizará mucho más, la gente estará mucho más acostumbrada a hablar de ello. Al final las verdades parecen raras al principio, esto de que una partícula puede atravesar la pared, pero cuando te lo repiten muchas veces,
lo acabas aceptando, ¿no? Y te acaba pareciendo normal. Entonces yo pienso que sí que habrá también estas cosas que ahora nos parecen tan extrañas, como los niños de ahora en día que utilizan las tablets como si fuese la cosa más sencilla del mundo, también integrarán. Como decías, ¿no? En el libro, que está muy bien, la imagen de ese hombre, ese caballero por la Edad Media, ¿no? Que ve allí todo un valle. A este hombre decirle que la Tierra era redonda era como... Qué locura, ¿no? Que todo esto aquí planito. Plano. Claro, sucederá así, ¿no? Sin embargo, exacto, un niño pequeño, hoy en día le preguntas qué forma tiene la Tierra, e incluso más espabilado te dice un poco achatada por los polos, ¿no? Pero todos te dicen que es redonda. Eso lo tienen muy integrado simplemente porque ya lo hemos repetido muchas veces. Al final, todos estos fenómenos que suceden en el mundo cuántico, ¿no? Por decirlo de algún modo, cosas raras de la superposición, el entrelazamiento y todas estas cosas, suceden en unos tamaños, en unos regímenes microscópicos, ¿no? Cosas muy pequeñas y con unas condiciones muy extremas, a temperaturas muy bajas, casi con el cero absoluto. Son muy frágiles estos sistemas cuánticos. Y cuando vas haciéndote cada vez más grande, por ejemplo, nosotras no podemos salir de aquí y entrar en superposición y irnos a dos sitios simultáneamente, ¿no? La decoherencia intenta explicar intenta dar un poco de respuesta cómo se pasa de las cosas que funcionan de manera cuántica a las cosas que funcionan de manera clásica, ¿no? Es esa parte de perder esa coherencia cuántica. Bueno, Sonia, estamos rodeados de física cuántica aplicada, ¿no? Quiero decir, nuestra vida en el día a día... Yo, bueno, pues me he enterado leyéndote, que si no... Parece que es de la física cuántica solo sean estas cosas tan raras que hacen estos científicos en los laboratorios, ellos solos. Pero, ¿dónde podemos encontrarlo? Mira, más de un tercio, yo diría que era mucho más de un tercio de nuestra economía está basada en la física cuántica. Entonces, para los economistas, ¿en la economía? Parece que sea... entonces, ya significa algo muy práctico. Sí, mira, cualquier cosa que lleve un transistor... Por ejemplo, este teléfono móvil, la cámara que nos está registrando ahora mismo, incluso este reloj que ya es digital y tiene transistores, todo esto funciona gracias a lo que sabemos hoy en día de la física cuántica. Cuando vas al supermercado y las puertas se te abren de manera automática o calientas la leche en el microondas por la mañana, todo esto tiene conceptos que se han aprendido gracias al desarrollo de lo que es la física cuántica. Los lectores de DVD, los láseres. En los hospitales también, ¿no? En los hospitales, exacto. Todas estas tecnologías, absolutamente todo lo que sea digital, lleva un transistor, funciona gracias a la física cuántica. Por lo tanto, imagínate, probablemente mucho más impacto en nuestra economía ya hoy en día, más de un tercio. Sin embargo, todo esto es fruto de lo que yo le llamo una primera revolución tecnológica cuántica. Yo pienso que ahora llega precisamente, estamos a las puertas de una especie de segunda revolución tecnológica cuántica, ¿no? Cuando empiecen a salir los ordenadores cuánticos, la criptografía cuántica, ¿no? Si la teleportación empieza a avanzar, aunque sea para teleportar información, simplemente. Claro, todas estas cosas empezarán a utilizar principios mucho más exóticos de la física cuántica y yo pienso que aquí es donde se empezarán a popularizar mucho más también todos estos principios. ¿En la medicina? Bueno, la medicina, por ejemplo, todos los aparatos de resonancias magnéticas nucleares, mira, antes que hablábamos sobre el CERN y la web, todos los aparatos de detección, por ejemplo, de rayos X, de TACs, ¿no? Todas estas maquinarias se han desarrollado aparte de que tienen muchas componentes gracias a la física cuántica, pero por ejemplo todo esto se desarrollaron en los detectores de partículas como el CERN. De hecho, les debemos al CERN, por ejemplo, el desarrollo de todos esos detectores de partículas. De ahí salieron muchos de estos aparatos que están salvando vidas también. No solo nos regalaron la web, sino también todas estas cosas que hacen que vivamos cada vez mejor. ¿Cuáles son tus hobbies, Sonia? Bueno, me gusta muchísimo leer. Sí, se nota. Y escribes muy bien. Fui muy lectora ya desde pequeña. Se te nota. Me gusta, soy muy sencilla también. Bueno, de hecho hago tantas cosas. ¿Qué cosas haces? Bueno, desde la empresa que tenemos aquí, por ejemplo, Gasa Neumann, que la fundamos con mi marido, las clases en la universidad también, que en cierto modo preguntabas por hobbies. Para mí también es la docencia, la docencia me encanta. Como hobby también las conferencias, que doy un poco de divulgación, científica, me gusta muchísimo. ¿Y tienes un telescopio en tu casa? No. Cuando era pequeñita. ¿Y no tienes un telescopio? En casa ahora no, tengo uno muy pequeñito que sí que se puede ver, sí que se puede distinguir. Es uno, pero no es un telescopio para observar. Se puede ver la luna con todas sus irregularidades, alguna de las
de los planetas también se puede ver un poquito, pero casi ni se aprecia. Igualmente aquí en Barcelona hay tanta contaminación lumínica que todavía se puede ver muy poco. Yo estuve en Chile, muy estas navidades, y ahí bueno, tienen ahí unos observatorios en el norte, Alma, y cómo es el cielo, es una pasada. Si vas alguna vez a La Palma, es preciosa, y está en el Roque de los Muchachos, está el observatorio, uno de los observatorios astronómicos también más importantes. Palma, como Chile, es uno de los lugares donde hay observatorios astronómicos más importantes. El cielo allí, claro, lo protegen precisamente para los observatorios astronómicos. Las ciudades ya tienen las luces totalmente cubiertas, especiales, para no hacer contaminación lumínica, y el cielo allí es increíble. Pues todos los próximo viaje. No en vano le llaman la Isla Bonita. Sonia, y bueno, como para la web, nosotros lo que tratamos es difundir hábitos, actitudes saludables. ¿Tienes así alguna rutina de cuidados? Bueno, de cuidados, deporte, sí que pruebo a hacer deporte lo máximo posible. La alimentación, mira, yo era vegetariana cuando era pequeña. Ah, sí. Sí. Dejé de serlo cuando me fui a vivir sola, porque mi madre era muy equilibrada, cocinaba con mucha conciencia, y tenía muy poco tiempo. Entonces introduje un poquito de carne, pero como muy poquita. Básicamente no estoy acostumbrada, no me gusta mucho. Entonces sí que intento comer de manera lo más consciente posible dentro del ajetreo que llevo. ¿No? Pero ¿Qué deporte haces? Bueno, voy bastante, me gusta muchísimo nadar, ¿no? Me encanta, me relaja mucho, ¿no? Es como una meditación activa, en cierto modo, y un poco más. ¿Y eres feliz? Sí, la verdad es que yo pienso que he nacido siendo muy afortunada. En una vida muy todos, ¿no? Sí, ya por estar aquí y poder disfrutar de las maravillas y mira, de este planeta y del universo. Ser feliz o no ser feliz, yo pienso que una de las llaves para la felicidad es es la gratitud. Yo pienso que en el momento en el que tomamos conciencia y das gracias, ¿no? por todo lo que tienes, es cuando yo pienso que es la llave a la felicidad, o una de ellas. Una puerta sin cerrojos. Exacto. Sonia, 1.000.000 de gracias. A vosotros, me ha gustado mucho. Y gracias a ti por estar ahí. Ha sido interesantísimo. Voy a tener que hacer otra entrevista a Sonia, porque vamos, ahora voy a llegar a casa y voy a decir, se me ha olvidado esto, otro, más allá. Bueno, si no, cualquier cosa me dices. Te escribo un email. Será un placer volver a tomar un té contigo. Muchísimas gracias. Y gracias por el té.